Bueno, en la clase de hoy vamos a retomar el ejercicio que dejamos pendiente el día de ayer. Vamos a concluirlo hoy. También vamos a hacer una deducción de la ecuación de la rapidez de una onda transversal en términos de la tensión y la densidad lineal de masa. Aquí vamos a recurrir a algunos conceptos de cálculo para hacer la demostración. Es decir, vamos a observar la inclinación que tiene la cuerda en un determinado momento cuando pasa una onda transversal y en base a eso pues vamos a utilizar la definición de la derivada, que pues es la recta tangente en un determinado punto. Y pues bueno, eso nos abre las puertas para resolver una cantidad de ejercicios muy grande. Es otra perspectiva, ¿no? Y pues, bueno, también vamos a finalizar la clase resolviendo un problema ya utilizando esta ecuación. Bueno, entonces, ok, nos quedamos por acá. Vamos a ver, entonces, retomemos un poco lo que estábamos hablando en la clase de ayer. Ok, nos decían que, bueno, primero encontramos cuál era la función de la onda que estaba pasando, si mal no recuerdo eso. Sí, es una cuerda, una cuerda. Una onda transversal que está pasando por una cuerda y entonces pues encontramos la función de onda y teniendo la función de onda pues caracterizamos el desplazamiento que tenía un punto dado de la cuerda. El punto que estaba particularmente en la coordenada en X 0.36 metros. Vimos que el desplazamiento que tenía era un desplazamiento de 0.05 metros. Está muy cerca de la amplitud es 0.07. Entonces hicimos esa figura que muestro ahí en pantalla para ver el comportamiento. Recordar que la onda se mueve de derecha a izquierda. Entonces observamos que el movimiento que iba a tener en un tiempo posterior, el punto, era el que aparece en color gris, color gris. Así que hay un determinado tiempo entre la posición que se encuentra para el tiempo 0.150 segundos y después cuando se encuentra en un máximo. Pues básicamente eso es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo que determinemos cuál es ese tiempo, el tiempo que pasa entre la posición actual y el siguiente máximo. Entonces, en ese contexto estamos. Y pues bueno, identificamos una ecuación. La ecuación tiene que ser un delta t, el delta de la posición final, o sea, cuando se encuentra en el máximo, menos el delta de la posición actual, que es en 0.05 metros. Ese tiempo ya lo conocemos porque particularmente con ese tiempo fue que encontramos ese desplazamiento. Entonces, pues lo único que necesitamos es encontrar el tiempo de la ocurrencia del siguiente máximo. Nada más de eso. Entonces, para saber el tiempo de ocurrencia del siguiente máximo, lo que hacemos es analizar la función de onda, particularmente esta que tenemos aquí. Entonces, nosotros sabemos que los máximos van a ocurrir cuando el coseno que acompaña a la función de onda toma un valor de más 1, más 1. O sea, pasa una cresta por ese punto cuando el coseno es 1, porque ese es el máximo valor positivo que puede tener la función coseno, y al multiplicarlo por la amplitud, pues obviamente me da el desplazamiento máximo que puede tener. Entonces, ese fue nuestro primer punto. Identificar que cuando el coseno tiene un valor de 1, entonces estoy en una cresta.
Bueno, entonces ahora, eso me resulta una nueva ecuación, porque si el coseno de kx más omega t es igual a 1, implica que el argumento, o sea, la fase de la onda, tome determinados valores. O sea, no ocurre para un solo valor, ocurre para infinitos valores, y eso lo recordamos, pues, de trigonometría. El argumento, o sea, el ángulo que está dentro del coseno, que es la fase, kx más omega t, tiene que tomar valores de n multiplicado por 2pi, en 0, en 2pi, en 4pi, en 6pi, en 8pi, etcétera, se va cumpliendo que el coseno vale 1. Entonces, esos son todos los máximos que van a ocurrir. Es decir, cada vez que se da un n de estos, por el punto que nosotros hayamos identificado, va a pasar una cresta. Eso significa esa ecuación. Bueno, entonces, ya con esa ecuación en mente, lo que hacemos ahora es despejarla para, para el valor del tiempo. Entonces, ¿para qué n ocurre el siguiente máximo? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Para qué n ocurre el máximo siguiente? Entonces, eso lo contesto despejando la ecuación anterior para el tiempo. Pero bueno, antes de despejarla para el tiempo, voy a sustituir K y omega por su ecuación equivalente en términos de 2pi, porque me fijo que al lado derecho tengo un 2pi, y pues ese 2pi se va a cancelar. Entonces sabemos que K es igual a 2pi sobre lambda, y sabemos que omega es 2pi sobre el período, igual a 2npi. Entonces aquí cancelamos 2pi, y por lo tanto entonces vamos a obtener una ecuación que al despejarla me queda t, que es el tiempo de ocurrencia de un máximo, es igual a n menos x sobre lambda por el periodo. Entonces, esa ecuación es la que me va a permitir a mí encontrar en qué tiempo, a partir de las condiciones iniciales que me dan en el problema, ocurre el primer máximo, o ocurren los máximos para un punto dado. Entonces, en este caso, el punto ya está definido. Sabemos que x es igual a 0.360 metros, y los n, pues tengo que irlos dando. Entonces, lo que hago es que a esta ecuación le empiezo a dar valores. Hago como una especie de tabla de valores. N igual a 1. Bueno, puede ser 0 también, ¿verdad? Pero en ese caso voy a encontrar, es evidente que voy a encontrar un número negativo, así que no, bueno, lo voy a poner solo por referencia, ¿no? Pero en n igual a 0, me queda que el tiempo es x, que es 0.360 metros, entre lambda, que es 0.320 metros, por el periodo, que es 0.040, pero negativo. En este caso, el valor que obtengo, pues es un número negativo. Bueno, no necesito calcularlo realmente. Esto es menor que 0. Y bueno, lo que eso significa es que, pues obviamente, nosotros tenemos una cuerda, y pues para nosotros, vamos a ver, tengo una cuerda. Para nosotros el movimiento empieza justamente cuando se hace la agitación en uno de los extremos, ¿no? Pero la función es una función seno, o sea, una función coseno. Entonces la función coseno tiene un dominio sobre todos los reales. Entonces, matemáticamente, esto tiene una contraparte aquí, una contraparte temporal negativa, ¿no? Y
eso para nosotros físicamente no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido que hayan tiempos negativos, ¿sí? Entonces, el punto que nosotros estamos considerando es un punto que está a 0,360 metros y por lo tanto, entonces, en ese tiempo no ha pasado la onda por el punto, ¿no? Entonces, por eso es que aparece este tiempo que está en n igual a 0 todavía no ha ocurrido un máximo, o sea, la cresta todavía no ha llegado a este punto. Entonces, lo que hacemos es seguir dando valores hasta que encontramos valores de t positivos. Cuando ya encontrar valores de t positivos significa que ya ha pasado una cresta por ese punto. Y me voy a saltar directamente hasta n igual a 4, donde encuentro que el tiempo es igual a 0,155 segundos. O sea, lo único es que en esta ecuación pongo n igual a 4 y n igual a 5. El tiempo es igual a 0, perdón, este es 0,115 y este es 0,150 segundos. Entonces, si noto, aquí entre estos dos está el tiempo actual que es de 0,150. Perdón, aquí me equivoqué con este último, 0,150 segundos. Ustedes lo pueden comprobar, ¿verdad? Simplemente tienen que sustituir en la ecuación del tiempo para n igual a 4, para n igual a 5. Entonces van a encontrar que el tiempo está justamente entre esos dos. O sea, la posición actual que tiene el objeto o la partícula está entre el máximo que ocurre para n igual a 4 y el máximo que ocurre para n igual a 5. Entonces lo que me están pidiendo es cuánto tiempo transcurre desde la posición actual hasta el siguiente máximo. ¿Sí? O sea, la diferencia de tiempo entre el tiempo rojo y el de n igual a 5. Entonces, voy a hacer la diferencia. Sería 0,155 menos 0,150. Eso me da 0,055 segundos. Y bueno, esa es la respuesta del problema. Esa es la respuesta. Entonces, para poder encontrar ese tiempo, tuve que deducir una ecuación que me permitía calcular para qué tiempos ocurrían los máximos en ese. Es una ecuación que si ustedes quieren pueden anotarla ahí dentro del listado de sus ecuaciones, aunque, pues bueno, les advierto que no es algo tan frecuente que se pida. Es poco probable que vayan a encontrar otro problema donde necesiten utilizar ese. Además, puede ser una ecuación muy particular porque podría darse el caso de que exista una fase inicial en la función de onda, entonces habría un ángulo después del omega t, cosa que no pasa mucho, ¿verdad? Pero sí quiero mencionar que no siempre va a ser esta ecuación. Entonces es una ecuación particular para este ejercicio. Bueno, no sé si queda clara la solución del problema o alguien tiene alguna pregunta. Clic. Dígame. En la respuesta no quedaría 0,005. Ah, son dos ceros, ¿verdad? Sí, tiene razón. 2 ceros. Ok, gracias. Sí, así es. 0,05. Sí, claro que sí. Ok. Bueno, no sé si quedó claro lo que hicimos. ¿Entendieron realmente el objetivo del ejercicio o alguien se perdió por ahí?
Todo claro, licenciado. Creo que lo que era difícil era este último inciso, pero ya lo entendimos mejor. Ok, muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, miren, quiero aprovechar que acabo de ver unos mensajes en el grupo de Telegram y solo para mencionar algo. eh, Miren, la asistencia a la clase es obligatoria, eh, como se los mencioné en clases anteriores. Si yo a veces les he dado la opción de que vean el video y que dejen un comentario para su asistencia, bueno, es por un motivo justificado, ¿verdad? Porque algo sucedió. Pero no quiero que se lo tomen como, ah, bueno, hoy no quiero entrar a clase, entonces voy a ver el video y voy a dejar un comentario. Porque algunos parece que lo están tomando como un comodín, ¿verdad? Como de quien dice, bueno, él nos deja que no entremos a clase y después veamos el video. Y no es así. Yo necesito que ustedes estén aquí en clase. ¿Por qué? Porque si están en clase, tienen la opción de hacer preguntas, tienen la opción de participar en la clase. Mientras que si ustedes ven el video después, eh, entonces no tendría sentido que hagamos las clases en vivo. Para eso mejor solo grabo las clases y les digo, véanlas después en el canal y ahí me preguntan. Cosa que creo que a ustedes no les gustaría y hasta donde he escuchado son una de las quejas más frecuentes en este sistema de virtualidad, ¿verdad? Y es que no los dejen solos, pues que no solo les manden videos y que no solo les pongan cosas para que ustedes después las vean. Lo que yo no quiero es que ustedes se acumulen viendo videos. O sea, el video es una referencia, ¿sí? Pero no es para que usted después agarre una maratón como que si fuera una serie de Netflix, ¿verdad? Y se pone a ver todos los videos a última hora, ¿verdad? Porque no es así, ¿no? No, no ese es el sentido. El sentido que estén en la clase es que ustedes vayan llevando el aprendizaje en el tiempo que corresponde. Si ustedes no entran a clases y después quieren ver ese montón de videos, realmente va a ser muy difícil. En un fin de semana, verse unos 20 videos de una hora, pues definitivamente que, al menos para mí, eso sería aburridísimo y lo que haría es ponerlo en velocidad 2x para que pase lo más rápido posible. Entonces, traten de evitar eso. Yo entiendo que a veces hay dificultades, yo entiendo que a veces hay dificultades y que tienen que movilizarse y todo, ¿verdad? Pero traten de usar eso solamente por razones justificadas. O sea, por ejemplo, si alguien me dice, no, mire, que tengo que ir a hacer un mandado. O sea, sí, ¿verdad? Todos tenemos que hacer mandados, pero tenemos que ajustar nuestros horarios también a nuestras responsabilidades. Entiendo que tengan cosas que hacer, pero bueno, también yo tengo cosas que hacer y las ajusto al horario posterior a mis actividades laborales, ¿verdad? Entonces, les pido eso, por favor, no abusemos de la buena voluntad, ¿no? Porque bueno, luego se hace un relajo. Listo, entonces sigamos. Bueno, el tema que corresponde para la clase de hoy es deducir la rapidez de una onda transversal. Ok, bueno, entonces, en este caso lo que vamos a hacer es una deducción de una ecuación alternativa para calcular la rapidez de la onda transversal. Nosotros ya teníamos dos ecuaciones, o bueno, tres ecuaciones, las voy a poner aquí en contexto. La primera es la ecuación de rapidez, que era lambda por f, y la otra era la que utilizábamos omega, ¿no? Utilizamos omega y es igual a omega sobre k.
Y además de eso, tenemos la ecuación de onda, son dos ecuaciones que vamos a utilizar aquí, que es la derivada, la segunda derivada parcial de y con respecto a x es igual a 1 sobre la rapidez al cuadrado. Segunda derivada de la función con respecto al tiempo. Pues son dos ecuaciones las que vamos a necesitar. La primera es la rapidez omega sobre k y la otra pues es esa ecuación diferencial. Muy bien. Entonces para esto vamos a analizar un segmento de la cuerda. O sea, en un determinado momento la cuerda tiene una curvatura. La cuerda tiene una curvatura, está pasando una onda transversal y eso pues curva la cuerda y pues lo que obtenemos es precisamente lo que vemos ahí. Muy bien, entonces vamos a decir que esta cuerda o este segmento de la cuerda tiene una longitud igual a delta X. Esa es la longitud que tiene. Y pues además tiene una masa que está relacionada con la densidad lineal de masa. Bueno, sabemos que la cuerda está tensada y por lo tanto va a haber una fuerza de tensión que viene en esta dirección. Le voy a llamar F2 a la del lado derecho. Y aquí también viene otra fuerza de tensión que será F1. La tensión pues es paralela al eje que pasa por el centro de la cuerda. Entonces yo puedo, bueno, no es paralela, es tangente, perdón. O sea que si yo identifico la curvatura aquí, tendría así. Y lo mismo aquí, es tangente. Entonces esa tensión se puede descomponer en una componente en X, que será F2X, y una componente en Y, que será F2Y. Lo mismo en el lado izquierdo. Una componente F1X y una componente F1. Muy bien, entonces, bueno, puedo identificar que en el eje X, esto va desde X hasta X más delta X. Los dos puntos. Eso es sobre el eje X. Muy bien, entonces, primero nosotros tenemos que identificar que la fuerza neta horizontal tiene que ser igual a 0. O sea, es decir, nosotros observamos que no hay aceleración. No hay aceleración en X. Por lo tanto, eso significa que la sumatoria de fuerzas en el eje X tiene que ser igual a 0. En otras palabras, que la tensión F1X tiene que ser igual a F2X. Y solo lo denotamos con una F. En lugar de poner F1X o F2X, solo vamos a poner F. Otra cosa que podemos observar, aquí esa es la primera, que no hay aceleración. Y la segunda es que el segmento tiene una masa igual a la multiplicación de un número constante, que lo denoto por la letra griega mu, y su delta X, donde mu es la densidad lineal de masa.
La densidad lineal de masa tiene unidades de kilogramos por metro. Básicamente es una razón de cuánta masa hay en un segmento lineal. Es prácticamente la densidad volumétrica que nosotros observamos en, en mecánica de fluidos, nada más que en este caso unidimensional, pues, porque aquí realmente la cuerda decimos que es bastante delgada, entonces por lo tanto solo consideramos la componente longitudinal. Muy bien, entonces así puedo calcular la masa multiplicando esa constante por la longitud que tiene. Bueno, entonces lo otro a continuación es hacer un acercamiento a esas componentes de fuerza que tengo. Tengo una fuerza de tensión, por ejemplo, en el caso del lado derecho, que sería F2, y esto pues se puede representar como la suma de dos vectores. Un vector en X, que es F2X, al cual le estoy llamando ahora F nada más, y un vector en Y. Este sería F2Y. Entonces, si noto, si el ángulo de inclinación es lo suficientemente pequeño, entonces el cociente F2Y entre F2 entre Y, que realmente es el tangente del ángulo, entonces eso lo puedo aproximar a el cambio en Y entre el cambio en X, que en otras palabras es la pendiente en el punto X más delta X. En otras palabras, lo que puedo decir aquí es que F2, F2Y entre F es igual a la derivada parcial de Y con respecto a X en el punto X más delta X. Usando la definición de la derivada, ¿no? Es la pendiente de la recta tangente en ese punto dado. Y de forma similar también puedo hacerlo para el lado izquierdo. F1Y entre F es igual a la derivada de Y con respecto a X en el punto X. Con la diferencia que aquí voy a tener un signo menos, pues que tiene que ver con la referencia. Tomo como referencia el lado derecho positivo, el lado izquierdo negativo. Ese signo menos tiene que ver con la dirección del vector. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es hacer, igual que aquí, la sumatoria de fuerzas, ahora pero en el eje Y. En el eje Y sí tengo una aceleración. Entonces la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración transversal en Y. Eso ya lo analizamos anteriormente. Recordar que esta aceleración es la segunda derivada de Y con respecto a T y que tiene una expresión menos omega cuadrado, menos omega cuadrado por Y. Eso lo hicimos en clases anteriores. Bueno, entonces, una vez tengo esto, lo que voy a proceder es hacer la sumatoria de las fuerzas, ¿verdad? En Y. Entonces, en el caso de la sumatoria de fuerzas en Y, sería F1Y más F2Y
igual a la masa por la aceleración transversal. Y sustituyo, entonces voy a despejar de la definición de las derivadas de arriba para F2 y F1. Entonces, F1 me quedaría menos, bueno, la voy a invertir solamente porque por a lo que voy a ir, ¿no? Primero voy a poner la 2 y luego la 1. Entonces me quedaría F por la primera derivada de Y con respecto a X para el punto X más delta X menos F por la derivada de Y con respecto a X para el punto X. Y esto es igual a la masa por la segunda derivada de Y con respecto a T. Ya sustituyo lo que es la aceleración transversal. Muy bien, entonces en este punto quiero que recordemos algo. La definición de la derivada. Si usted tiene una función, entonces la derivada de una función f con respecto a x se define como el límite cuando delta x tiende a 0 de la función evaluada en el punto x más delta x menos la función evaluada en x entre delta x. Esto lo aprendimos en cálculo 1 y pues bueno, fue una tortura calcular todas las derivadas por esa definición hasta que aprendimos ya los teoremas. Y bueno, esa definición vamos a utilizar precisamente. Note que lo que tengo aquí arriba es similar a lo que tengo en la definición de la derivada. O sea, una función evaluada en el punto x más delta x vendría a ser esta derivada, ¿no? Esta derivada. Porque la derivada de una función es otra función, ¿no? Si tengo, la función es y si derivo otra vez esa función, entonces eso siempre es una función. Así que f sería la primera derivada. Lo mismo tengo aquí. La derivada de una función es una función evaluada en x. Y aquí tengo precisamente. Bueno, entonces, básicamente lo que voy a hacer es orientar esa ecuación que tengo en azul a una derivada. Bueno, entonces factorizo el f. Fíjese que puedo factorizar el f que tengo al lado izquierdo y mandarlo a dividir al lado derecho y también utilizar la definición de masa. Entonces me quedaría la primera derivada de y con respecto a x en x más delta x menos la primera derivada de y con respecto a x evaluada en x. Y del lado derecho me quedaría la masa, pero recordamos que la masa era x mu por delta x entre la tensión por la segunda derivada de y con respecto al t. Y ahí apareció el delta x que está en el denominador de la definición de la derivada. Entonces lo que hago es mandarlo a dividir. Me quedaría la derivada de la función menos la derivada de la función en x entre delta x y del otro lado mu sobre f segunda derivada de y con respecto a t. Entonces, ahora lo que hago es evaluar la expresión que tengo en el lado izquierdo en el límite cuando x tiende a 0. Entonces, cuando delta de x tiende a 0, ¿a qué será igual la expresión que tengo en el lado izquierdo? Según la definición de la derivada que tengo en color rojo. Al límite de todo eso. Sí, pero ya sacando el límite, ¿qué me queda? ¿Qué me queda?
La derivada de la función con respecto a x. ¿Y cuál es la función? ¿Cuál es la derivada? Perdón, ¿cuál es la función? Solo compare la ecuación en rojo con la ecuación azul de abajo. ¿Cuál es la función f? La derivada de y respecto a x. Correcto, esa es la función. Y entonces, ¿qué me queda si a eso le aplico la definición de la derivada? La segunda derivada, no. La segunda derivada, correcto. Entonces, todo esto que me queda aquí en el lado izquierdo es la segunda derivada de y con respecto a x, igual a mu sobre f, segunda derivada de y con respecto a t. Y esta ecuación que acabo de encontrar, ¿a quién se parece o a cuál ecuación se parece? ¿A qué ecuación se parece? A la de la ecuación de onda. A la ecuación de onda, ¿no? Entonces la ecuación de onda me dice aquí la tengo anotada arriba, la segunda derivada de y con respecto a x es igual a 1 sobre la velocidad al cuadrado por la segunda derivada de y con respecto a t. Entonces quiere decir que según la ecuación de onda, este término que está aquí, mu sobre f, es igual a 1 sobre la rapidez de la onda. Entonces lo que hago ahora simplemente es despejar esa ecuación para la rapidez. Y eso me va a dar la ecuación. La rapidez será la raíz cuadrada de f entre mu. Y ahí tengo la ecuación que andaba buscando. Entonces esta es la rapidez de una onda transversal donde f es la tensión de la cuerda, mu es la densidad lineal de masa y entonces lo que me dice esta ecuación es que la rapidez de cualquier pulso, no necesariamente alguno que tenga cierta amplitud, alguno que tenga cierta longitud de onda, sino la velocidad de cualquier pulso en una onda está definido por la tensión y la densidad lineal. Entre más tensa está la cuerda, más rápido viajan las ondas o los pulsos sobre esa cuerda. Entre más pesada o entre más masa por unidad de longitud tiene esa cuerda, más lento viajan las ondas. Eso me lo dice directamente esa ecuación. Bueno, aquí tengo que mencionar algunas cosas sobre esa densidad lineal de masa. Entonces, estos son algunos comentarios sobre mu, que no los dice el libro. Ojo con esto. Comentarios sobre mu. Algunos no los dice con tanto detalle el libro, pero la experiencia nos va diciendo qué cosas son importantes aprender sobre esto. Lo primero es que mu se define como la derivada de la masa con respecto a x. Esa es la definición general. La derivada de m con respecto a x. ¿Sí? Y entonces, para eso tengo dos casos. Uno, cuando la distribución de masa es uniforme.
Una distribución de masa uniforme significa que si usted agarra del extremo izquierdo 1 centímetro de la cuerda y lo lleva a la balanza, va a pesar exactamente lo mismo que agarre 1 centímetro del medio o de la derecha, ¿no? Es decir, la masa por unidad de longitud en cualquier punto es igual. Por lo tanto, si eso se da, entonces mu es una constante. Casi siempre vamos a tener este caso, casi siempre. Van a ser muy raros los casos cuando no tengamos una distribución de masa uniforme. Entonces, si en un problema no nos habla sobre la distribución de masa, nosotros asumimos que es uniforme. A menos que el problema diga no es uniforme, bueno, ahí procedemos de otra manera, pero siempre vamos a asumir que es uniforme. Bueno, entonces, si mu es constante, entonces mu está dado como un delta X, no, un delta M entre delta X. Es decir, usted puede cortar cualquier segmento y eso, y medirle la masa y el cociente le va a dar mu. Y también puede hacerlo con el total, la masa total entre la longitud total. O sea, usted puede agarrar toda la cuerda, medirle su longitud, luego llevarla a la balanza y entonces calcular calcular la densidad. Eso es exactamente, me imagino que ya algunos, bueno, ya desde ayer empezó la segunda práctica de laboratorio. Eso es exactamente lo que ustedes van a hacer en el laboratorio. Calcular la densidad lineal de masa de una cuerda, pero utilizando las ondas estacionarias, que es el tema que vamos a ver entre el jueves y el viernes más o menos. Entonces, ese es el caso en la práctica de laboratorio. Es una distribución de masa uniforme, entonces por lo tanto yo puedo ir a la balanza, agarrar toda la cuerda, pesarla y luego calcularle la distancia y hacer el cociente. Y todo sale muy bien. Ahora, si la distribución no es uniforme, que es el caso más complejo, distribución de masa no uniforme, entonces resulta que tengo que aplicar la definición de mu, que es la derivada de m con respecto a x. Ok, antes de eso se me olvidó algo aquí atrás, así que lo voy a hacer un poco abajo. La consecuencia directa de que la distribución de masa sea uniforme, pues normalmente la tensión siempre va a ser constante. Es muy raro en un problema. Los únicos problemas donde la tensión no es constante es cuando se da un movimiento de una onda en una cuerda que está vertical. En una cuerda vertical la tensión no es constante. Entonces, si F es constante también, entonces la consecuencia directa es que la rapidez de la onda es constante. O sea, la onda lleva la misma velocidad durante todo el recorrido por la cuerda. Cuando el caso es horizontal, siempre la tensión es constante. Pero cuando el caso es vertical, entonces la tensión no es constante. Muy bien, entonces ahora vamos con el segundo caso, una distribución de masa no uniforme. Entonces, en ese caso, la densidad lineal de masa se tiene que calcular por esta derivada. Y, por lo tanto, no puedo calcularlo como la masa total dividida entre la longitud total. Son diferentes. No puedo hacer eso. Y la consecuencia es que la velocidad no es una constante y tengo que calcularla como la derivada de x con respecto a t. Lo que en física 100 le llamaban la velocidad instantánea. La velocidad instantánea. Así que ahí están esos dos comentarios sobre la densidad lineal. Normalmente los problemas de objetivos mínimos son para distribuciones de masa uniforme
Y cuando ya encontramos problemas avanzados es que aparecen distribuciones de masa no uniformes. Que realmente esa es la realidad, ¿no? Si usted construye una cuerda, no va a lograr tener una distribución de masa igual en todas. Pero bueno, bajo condiciones normales, tampoco es mala la aproximación. Ahí tengo esos comentarios sobre. Bueno, me quedan unos minutos. Voy a iniciar un problema, por lo menos. Tenía el problema 19 de Resnick. A ver. Siempre que tengan preguntas, háganlas. Siempre que tengan preguntas, háganlas. No tengan pena en interrumpirme. Que bueno, la clase es para eso, ¿no? Para que ustedes aprendan. Que a veces se quedan callados, pero si hay alguna pregunta, háganla. Este tema está en el capítulo 19, en el RESNIC. A ver, esa es una diferencia entre el RESNIC y el. A ver, ¿dónde está la final? Esta es una diferencia entre el RESNIC y el física universitaria. Mire que la función de onda la describen en términos de una función seno y no de una función coseno. Entonces, ahí hay cierto desfase, obviamente, entre un problema y otro, ¿verdad? Pero no pasa nada si usted resuelve los problemas de Resnick utilizando la otra función, a menos, pues, que obviamente ya le den la función de onda y aparezca el seno, pues. Ahí sí, en esos casos, pues sí, hay que considerar un desfase. Bueno, entonces solamente voy a dejar planteado, solamente voy a hacer el análisis inicial del problema. Voy a empezar a resolverlo. Es el número 19. Bueno, me dicen en este problema que tenemos una cuerda tensada y que de cada extremo se lanzan dos pulsos o dos ondas. Bueno, un alambre de 10.3 metros de longitud y una masa de 97.8. ¿No? Entonces vea eso, ¿no? Me están dando la longitud y me están dando la masa total de la cuerda. Se estira bajo una tensión de 248 newtons. Si se generan dos pulsaciones separadas en tiempo por 29.6 milisegundos, una en cada extremo de la cuerda, en donde se encuentran las pulsaciones. Entonces, como les mencioné anteriormente, si no me dicen a mí cómo es la distribución de masa, entonces asumo que la distribución de masa es uniforme. Entonces, por lo tanto, significa que la densidad del lineal de masa la puedo calcular como un segmento dividido entre su longitud o como la masa total entre su longitud total. Entonces, por eso me sirven estos datos de
la longitud total y la masa total de la cuerda. Muy bien, entonces solamente voy a hacer la figura. Tengo una cuerda que está tensada. Tengo su longitud. 10.3 metros. Y entonces tengo una pulsación que sale, o un pulso, una onda que sale de este extremo, y luego tengo un pulso desde este extremo. Este viaja para la derecha y este viaja para la izquierda. Entonces, vamos a identificar este como un número 1 y este como un número 2. Hay una diferencia temporal, se lanza uno y después 29.6 milisegundos se lanza el otro. O sea, hay un pequeño desfase entre la salida de uno y el otro. Y me preguntan que dónde se van a encontrar las pulsaciones. Entonces, vamos a observar, obviamente, que si voy a decir que el de la izquierda, que es el 1, es el primero que se lanza, y el de la derecha es el segundo que se lanza. Puedo hacer lo contrario y siempre el problema me va a dar lo mismo. Entonces, como el 1 es el primero que se lanza, entonces es el que va a recorrer más distancia que el otro. Entonces yo puedo decir que el punto de encuentro es aquí. Entonces lo que me están pidiendo en el problema es dónde se encuentran. Y para eso, pues puedo decir una distancia x1 a partir del lugar donde salió el pulso 1, o una distancia x2 que es a partir de donde se lanzó el pulso 2. Cualquiera de las dos es una respuesta del problema. Entonces, el problema se trata de que usted analice el movimiento de cada una de las ondas y ver en qué punto se encuentra, más o menos como un problema de cinemática. Entonces, puedo encontrar que la rapidez de 1 es igual que la rapidez del 2. ¿Por qué? Porque la rapidez está dada como la raíz de la tensión entre. Entonces la tensión es la misma para los dos pulsos porque están en la misma cuerda, y similar para la densidad lineal de masa. Están en la misma cuerda, o sea, la densidad lineal de masa es uniforme en todo el recorrido. Entonces yo ya tengo los datos para calcular, perdón, la velocidad, y con las distancias entonces voy a poderle dar solución al problema. Entonces, como ya tengo la velocidad, pues bastará con que yo determine x1 o x2. O sea, tengo que plantear las ecuaciones de movimiento que tiene cada uno de los pulsos. Para eso voy a usar un poco la cinemática, porque es un movimiento con rapidez constante. Bueno, pero eso lo vamos a hacer mañana. Si quieren avanzar, pues ya con esta información creo que tienen suficiente para tratar de resolver el problema, y pues mañana lo comentamos. Bueno, entonces lo dejamos por aquí. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda antes de cerrar la llamada. Bueno, entonces que tengan un feliz día y nos encontramos mañana. Cuídense mucho.